Y yo creo que lo más importante es que tomé la decisión de dedicar ese año a vivir, no a morir. Lo que dije es, me queda un año, le voy a sacar todo el jugo que pueda a ese año, con todas las limitaciones que tenía, porque tenía limitaciones físicas, como dije, había días enteros en los que no me podía mover. Tenía limitaciones económicas, ¿no? Porque yo ya no estaba funcional y no podía producir. Siempre fui muy trabajador, me independicé a los 19 años a pesar de la enfermedad. No vivía en un estado de abundancia de ninguna manera, pero pues salía adelante, ¿no? Pagaba las facturas cada mes. Parecía que trabajaba para mantener mi coche más que para mantenerme a mí, pero mes con mes iba logrando pagar lo que tenía que pagar. Pero en ese momento pues ya no podía producir más, entonces para tratarme tuve que vender mi casa y tuve que vender todas mis pertenencias, y pues tenía todo mi patrimonio en un par de cuentas bancarias que cada día pues iban mermando más, ¿no? Entonces era muy, muy interesante ver la analogía de lo que estaba pasando con mi fuerza vital. Yo podía sentir cómo se me estaba acabando, cómo se me estaba apagando. Sí, lo sentía perfectamente claro. Yo día con día sentía qué órgano iba para abajo. Yo ya lo podía sentir. Y al mismo tiempo ver en las cuentas bancarias algo muy similar. Cada día la cuenta era regresiva también, y no había, pues no tenía yo la posibilidad de aceptar un proyecto, de realizar un trabajo, de emprender. Nada, negocio, hacer nada, no era responsable. Era total. Claro, no era responsable de mi parte decir voy a poder hacer esto cuando no sabía si al día siguiente me iba a poder mover o no. Y por más que intentaba hacer cosas, pues no podía, o sea, el cuerpo no me dejaba. Y la mente, en esas circunstancias, cuando el cuerpo está en un nivel de crisis tan grave, tampoco es muy funcional. No es que haya tenido yo una enfermedad mental, ni mucho menos, pero no tienes cabeza para... Sí. Ay, ahora me duele acá, ahora me duele allá. No puedes construir, no puedes construir. Yo al menos no pude construir, ¿no? Entonces, para mí, mi pasión es la naturaleza. De chiquito yo veía películas de Tarzán y me encantaban, y siempre soñé con estar en la selva. Yo viví mucho en el bosque, y tuve la oportunidad de estar muy cerca de la naturaleza en muchos momentos diferentes de mi vida, pero siempre soñé con estar en la selva. Y ese último año, cuando tenía un poco más de fuerza, me prestaban un coche y me iba a meter a la selva en Siancán, en el estado de Quintana Roo, y me pasaba días en la selva hasta que ya no aguantaba más, y después me regresaba a estar en cama semanas. Y fue realmente muy hermoso. Yo puedo decir que ese último año de mi vida, bueno, lo que pensé que iba a ser el último año de mi vida, fue el año más feliz de mi vida mientras estuve enfermo. Ahí me di cuenta que esa premisa con la que la mayoría de nosotros vive, pensamos que lo más importante en la vida es la salud. Si no hay salud no hay nada, decimos. Lo escuché tantas veces y lo creí tantos años. No es cierto. Esa premisa que dice, después de la salud, el amor. Claro, son cosas muy importantes, pero yo estaba lejos de mis principales fuentes de afecto, y yo decidí no compartir esta noticia con mi familia, porque aquí ya no fue por vergüenza, ya no fue por sentirme inadecuado, fue porque no quise hacer eso a mis padres, no quise mortificar a mis padres, porque yo sabía que los iba a destrozar. Sabía que mis hermanos no iban a entender lo que estaba pasando, y me iban a exigir, me iban a obligar que regresara a los protocolos médicos normales, a los hospitales, a someterme a una serie de cosas que yo ya había intentado durante muchos años y no estaba dispuesto a regresar a eso. Entonces, aquí decidí no compartir la noticia por esas razones, y por lo tanto yo estaba viviendo ese momento tan crítico sin mi familia.
Y por otro lado, pues también escuchamos que el dinero es muy importante porque con pan las penas son menos, y efectivamente el dinero tiene sus cosas muy bonitas, pero por supuesto estaba en la situación económica más terrible de mi vida, ¿no? Entonces, sin salud, sin amor, sin dinero, y me sentía pleno, me sentía feliz, me sentía tranquilo, ¿no? Porque me reconcilié con mi realidad, porque en lugar de estar luchando por cambiarla, me dediqué a aprovechar y a disfrutar todos esos regalos que la vida nos ofrece diariamente y que podemos hacer nuestros aun cuando no nos podemos mover. A pesar los colores de las cosas, ¿no? ¿Cuántas veces te pones a pensar lo maravilloso que es poder ver los colores de las cosas? No, hombre, nos regalamos bien poquito tiempo para Pero eso. cuando sabes que ya te vas, y cuando sabes que eso se va a acabar y que nunca, porque no sabes qué viene después, ¿Quién sabe si literal, quién sabe si lo vuelvo a ver? Saboreas cada detalle, saboreas el aire que respiras, saboreas los sonidos que escuchas, el abrazo de una persona que a lo mejor apenas conoces, pero que en ese momento te está regalando un poquito de afecto, un poquito de cariño, y te das cuenta que eso es suficiente. En la vida realmente estar vivos es suficiente. Todo lo demás es ganancia. Wow. Y a esa conclusión llega en el que todo el mundo pensaría el peor momento de su vida. Sin dinero, sin afecto, sin salud, literalmente muriendo. Ahora, es que la riqueza es relativa, ¿no? A mí me ha tocado conocer comunidades de gente educada, ¿no? Profesionistas que se volvieron medio hippies, ¿no? Okay. Dejaron sus carreras y dejaron sus herencias y dejaron sus cosas y se fueron a vivir a la naturaleza y formaron una comunidad de permacultura, por ejemplo. Okay. Como el Bosque de Niebla Las Cañadas, aquí cerca en Veracruz. Y es gente que vive, no tienen agua, no tienen luz, no tienen servicios. Entonces llega el censo de población y ellos viven pues felices porque ellos capturan su agua y producen su electricidad con celdas fotoeléctricas y calientan su agua con luz solar y tienen sus huertas orgánicas y viven a todo dar, ¿no? Sí. Y entonces llega el censo de población y los califica como gente que vive en extrema pobreza. Okay. Y viven padrísimo, viven mejor que la mayoría de la gente que yo conozco en las ciudades, ¿no? Todos aquí vivir así. Entonces, realmente el sentido de abundancia, el sentido de riqueza es muy relativo. Yo lo que descubrí en ese momento de mi vida es que la riqueza, la abundancia, la plenitud no depende de cuánto tienes, sino depende de cuánto sabes apreciar lo mucho o poco que tienes. Porque hay gente que tiene poco y es muy rica, y hay gente que tiene mucho y es paupérrima, cierto, porque no sabe aprovecharlo, no sabe disfrutarlo. Ahora, profesor, en ese momento de su vida, independientemente de que empezaba a disfrutarlo, la disfrutó muy bien, finalmente la noticia estaba ahí y estaba anunciado de que le quedaba un año o menos. Y se encuentra, o bueno, llega a su vida algo que se llama Chinen Chikung. ¿Sí lo pronuncié? Sí. Más o menos. Sí. Es que está en chino. Está en chino. Literalmente está en chino. Correcto. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresando nos platica qué es eso del Chinen Chikung. Encantado. Y cómo está la cosa de que haciendo unos ejercicios curó algo que especialistas de México, Estados Unidos, Europa y durante tantos años no pudieron hacer. Correcto. ¿Me lo platica regresando? Encantado. Va que va, no te separes, porque como te habrás dado cuenta, hay mucha buena información, hay muchas cosas que podemos aprender, no solo sobre dinero, sino riqueza en general. Y vamos a platicar regresando qué es eso de Chinen Chikung, cómo se curó el profesor, porque sí, aquí está, vivito y coleando. No te separes, regresamos enseguida. La billetera está en terapia intensiva. En un momento regresamos.